La anterior semana habíamos visto alimentación, nutrición y alimentos. Si ustedes entran a material audiovisual, aquí están las diapositivas de la unidad 1. Si vienen a la unidad 2, el metabolismo y el proceso digestivo, tenemos el material audiovisual aquí, ¿no? Las diapositivas. Y también tenemos las grabaciones, lógicamente. Luego tenemos en el agua, lo mismo. En material audiovisual tenemos las diapositivas de hoy, ¿no? Y los macronutrientes también tenemos diapositivas, por si es que ustedes quieren entrar, darle una leída, y más que seguro lo van a hacer. Entonces tenemos la unidad 3, que en este caso es el agua. ¿Ya? ¿Me pueden confirmar si están viendo las diapositivas de la unidad 3, chicos? ¿Alguien? Sí, Chef. Gracias. Ya. Entonces, este temita, chicos, es bien cortito, pero es bien importante porque lógicamente el agua es muy importante para el consumo humano y lógicamente para la supervivencia del ser humano. Como unidad 3 tenemos lo que va a ser el agua. ¿Ya? El agua, vamos a ver que es el líquido elemento más indispensable para la supervivencia de los seres humanos, pero no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos que habitan en el planeta. ¿Ya? Y las propiedades del agua normalmente llegan a ser 3. Vamos a ver que las propiedades más importantes es que el agua, normalmente el agua natural, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, y sus estados sólidos, sus estados son los siguientes, ¿ya? O sea, las propiedades del agua es que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Y sus estados físicos, o es decir, el estado físico en el que nosotros lo encontramos, son 3, ¿ya? El sólido, el gaseoso y el líquido. Lógicamente el sólido pasa por un proceso, ¿no? Pero es el hielo, el cual lo podemos encontrar de manera natural en el planeta. Luego tenemos el estado gaseoso, ¿no? Que tenemos cuando lo encontramos igual en nuestro planeta como los gases que expulsan las plantas, o lo tenemos en las nubes. Entonces, el estado gaseoso es el estado que no podemos tocar, pero que el agua está presente, es decir, hay moléculas de agua presentes alrededor de todos nosotros, pero en algún momento se convierten en la lluvia, ¿no? Etcétera. Y luego tenemos el proceso más común, que es el líquido, ¿no? Que nosotros encontramos igual en ríos, mares, etcétera. Luego, vamos a ver un factor importante en cuanto al agua. Si bien hemos dicho que el agua es muy importante, ¿no? Para la humanidad, tanto los seres humanos como todos los seres vivos presentes, también somos los primeros en llegar a hacer una contaminación del agua, ¿ya? Vamos a ver 3 factores en cuanto a lo que van a ser la contaminación que se realiza en nuestro planeta con el agua. Normalmente tenemos la primera, que son la contaminación que realizan las fábricas y las empresas, ¿no? Al momento de producir o construir sus maquinarias, etcétera, llegan a contaminar lo que son los ríos, los mares, y obviamente esta contaminación afecta primero a los seres vivos, ¿no? A los pescados, a la vegetación, y posteriormente a los seres humanos. Luego tenemos la contaminación número 2, que llega a ser por los productores o agricultores. Indirectamente, sin querer, ¿no? Los seres humanos como productores, ¿no? Como agricultores, como creadores de alguna materia, también contaminamos el agua. Es decir, ¿no? Al momento de regar, hacemos un desperdicio grande en cuanto a la cantidad de agua. Si bien tal vez hay gente que regula, ¿no? El control del agua, también normalmente al utilizar pesticidas, al usar tantos químicos para evitar que los alimentos se los coman los bichos, ¿no? O se pudran, etcétera, se contamina el agua con estos químicos y posteriormente, ya sabemos, ¿no? El proceso que va a hacer daño primero a los seres vivos como los animales y las plantas. Y esta agua al final en algún momento va a llegar a un ser humano. Entonces, este es el segundo proceso de contaminación. Y el tercero, que nosotros hacemos día a día en los hogares, ¿no? Es por eso que hay tanta llamada a la conciencia humana últimamente. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros contaminamos el agua indirectamente, o sea, sin querer, porque pensamos que estamos haciendo una limpieza doméstica, lavando los trastes, los platos, ¿no? Lavando las cocinas llenas de grasa, los contaminamos, esta agua la contaminamos con aceite, ¿no? O también lo contaminamos con los residuos mismos de los alimentos, o en su defecto, los contaminamos con los químicos que usamos al momento de hacer la limpieza.
cuando lavamos ropa, cuando limpiamos nuestras casas, cuando lavamos los platos, usamos estos químicos tan famosos como el OLA, el ACE, ¿no? Tenemos un sinfín de químicos para ayudarnos en el proceso de limpieza, pero indirectamente también estamos contaminando un, un elemento tan importante como el agua que luego no se va a poder reutilizar, ¿no? Es por eso que se trata de llamar a la conciencia del ser humano, de evitar usar un agua, desperdicio de agua innecesario, usar simplemente lo necesario o reutilizar esta agua para que tenga mucho más valor. Y ahora vamos a ver lo que es el agua en el organismo, ¿no? Como ustedes pueden ver en el dibujito, fácil, ¿no? Nuestro organismo, nuestro cuerpo, está conformado más arriba, ¿no? Casi entre el 65 y el 70% de agua. Lógicamente, no tenemos pura agua en nuestro cuerpo, ¿no? Pero nuestros aparatos digestivos, nuestros órganos, ¿no? Nuestra sangre está compuesta por agua. Es decir, si no tuvieran eh, este compuesto del H2O, sería sangre espesa, ¿no? No circularía. Entonces, considerando que es nuestro cuerpo, más del 2 tercios de nuestro cuerpo, es decir, más del 60% de nuestro cuerpo, está conformado por agua, ¿no? Vamos a ver que es un rol muy importante para nuestra salud, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que el cerebro es 75%, el cerebro está compuesto 75% de agua, es decir, que si tenemos una deshidratación en nuestro cuerpo, lo primero que empieza a dolernos es la cabeza, ¿no? Y tenemos mareos. Entonces, cuando ustedes tengan dolor de cabeza, cuando tengan mareos, el primer paso que tendría que ser importante es refrescarse, ¿no? Ingerir agua. Luego tenemos que el agua se necesita para exhalar, ¿no? ¿No? Para el proceso de la respiración es muy importante. Y que también va a regular nuestro cuerpo, ¿no? La temperatura de nuestro cuerpo. El agua va a regular las temperaturas, que no pasemos esos 37, 36 grados que son tan importantes para que nuestro cuerpo esté en un estado tranquilo. Luego tenemos que el agua transporta nutrientes, es decir, cuando nosotros consumimos agua, ¿no? Circula por todo nuestro cuerpo. Es decir, que se va a unir con la sangre, ¿no? Y esta sangre va a circular los nutrientes que nosotros hemos consumido de los alimentos. Entonces es muy importante para ayudar en este transporte. Y vamos a ver que la sangre es un 92% agua, ¿no? Entonces es decir que en su mayoría nuestro cuerpo va a estar compuesta por agua y es importante siempre tener el consumo ideal, ¿no? En cuanto a las funciones del agua en nuestro organismo, como les iba mencionando, lo vamos a mencionar, en este caso vamos a tener en cuenta 4, ¿ya? Importante, el agua es constructor, ¿no? Como les decía, eh, ¿por qué es constructor? Porque al momento de circular por todo nuestro cuerpo en modo sangre, es decir, al fusionarse con la sangre y circula por todo nuestro cuerpo, ayuda, por ejemplo, a la regeneración de heridas, ¿no? Cuando nosotros tenemos un corte, lo primero que aparece es la sangre y la sangre lo va a empezar a cicatrizar, ¿no? Entonces, es un constructor, ¿no? Ayuda a la reparación de nuestro cuerpo. Luego lo tenemos como disolvente, ¿ya? ¿Por qué como disolvente? ¿No? Porque los nutrientes se unen al agua, es decir, a nuestra sangre, se diluyen y es por eso que da vueltas por todo nuestro cuerpo. Luego tenemos que también es un medio de transporte, como les había dicho, ¿no? Que como medio de transporte ayuda a los nutrientes y al oxígeno en la sangre y esto ayuda a que circule, que haya presión en nuestro cuerpo. Y también como regulador de temperatura que les había mencionado, que ayuda a que nuestro cuerpo no sobrepase esos 37 grados eh, tan importantes para nuestro organismo. Pero también hay otros puntos en los que ayuda, ¿no? Que es en la función digestiva, ¿no? Eh, obviamente el consumo de agua ayuda en la digestión, ¿no? Y de esta manera nos ayuda a la eliminación de sustancias en cuanto a lo que es la excreción. Y también va a lubricar articulaciones, va a aportar mucho a los músculos y articulaciones del cuerpo. Y lo más importante quizás para muchos de nosotros es que mejora el funcionamiento de nuestros riñones, ¿no? Evita que nuestros riñones o nuestro cuerpo, por exceso de sales, por ejemplo, o azúcares, retengamos líquidos, ¿no? Entonces, el consumo de agua es el que regula nuestro cuerpo y, por ejemplo, vacía nuestras vías urinarias, ¿no? Vacía nuestros riñones para que nosotros no estemos hinchados, ¿no? Mucha gente habla de lo que es la retención de agua,
Entonces, la retención de líquidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos exceso de sal, lo ideal es consumir agua para poder eliminar estos líquidos. Luego vamos a ver la necesidad diaria de una persona, ¿no? Normalmente la necesidad diaria en un adulto está estandarizada entre 2 litros y 2 litros y medio diarios. Ojo, esto no quiere decir que tengamos que tomar sí o sí los 2 litros y medio, ¿no? En una jarra estandarizada, no. Los niños, por ejemplo, igual necesitan 1 litro, ¿no? Los niños recién nacidos necesitan 1 litro de agua a diario. Y estos, por ejemplo, como ejemplo, los niños no consumen, ¿no? Pura agua, es decir, ellos consumen leche. Entonces, puede ser leche instantánea, puede ser leche materna, pero de alguna manera, ¿no? Están consumiendo este litro de agua. Y los niños, los niños normales, ¿no? De 10 años para adelante, hasta jóvenes, lo ideal es entre 1,5 y 2 litros a diario. Entonces, esto, como les decía, no es necesario hacerlo de manera solamente con agua. Y más adelante vamos a ver que se puede neutralizar, o sea, mezclar con la ingestión de algunos alimentos, ¿ya? Y lo importante es que el agua es muy importante para la nutrición, especialmente de los niños y más aún de los adultos, ¿no? Va a ayudar en los huesos, en el cerebro, en los músculos, ¿no? Va a ayudar a la circulación, ¿no? Mantener la adecuada hidratación de nuestro cuerpo va a ayudar mucho en la resistencia física, ¿no? Que no nos cansemos tan rápido y que también tengamos esa contrarresta, porque hay mucha gente como los jóvenes, obviamente, que hacen ejercicio físico, es decir, nosotros también perdemos mucho líquido y es por eso que vamos a ver más adelante, por ejemplo, la necesidad de la sed, ¿no? ¿Por qué nos da sed? Porque la excreción del agua, eso va a ser importante en este punto, ¿no? La excreción del agua, vamos a hablar de que nuestro cuerpo, ¿no? Inconscientemente elimina también mucha cantidad de agua. Es decir, nosotros eliminamos agua inconscientemente. Normalmente se elimina a diario entre 2 y 3 litros de agua, ¿no? Que nosotros nunca lo analizamos, pero normalmente esto puede pasar porque realizamos el proceso de la vía urinaria, ¿no? Tenemos sudoración, ¿no? Tenemos nuestras heces fecales y también las vías cutáneas, es decir, lo importante en cuanto a lo que va a ser las lágrimas, ¿no? La sudoración. Por todos estos medios nosotros eliminamos agua inconscientemente. Y para contrarrestar esta falta de líquido, lógicamente podemos no siempre consumir los 2,5 litros de agua, ¿no? Con pura agua. Los podemos contrarrestar, obviamente, con bebidas líquidas, pero también con frutas que tengan una buena proporción de líquido, es decir, ¿no? Naranja, sandía, mandarinas, etcétera. En cuanto a las hortalizas, también se pueden consumir productos que tengan alimentos que tengan mucha agua, como los tomates, y también, obviamente, productos elaborados como las sopas, ¿no? O los guisos que son elaborados con agua. Entonces, no siempre va a ser el consumo netamente en cuanto al agua. Y vamos a ver también la sed. La sed, más que todo, nos ataca, ¿no? Cuando tenemos esa ansia por beber líquidos. Y es un instinto básico del ser humano cuando, lógicamente, tenemos pérdidas de, de lo que es el líquido en nuestro cuerpo. Y esto normalmente se da de manera en los deportistas, ¿no? Porque al hacer un trabajo físico, ¿no? Importante, necesitan reincorporar esa agua que están sudando, que están transpirando. Y lo mismo con los que realizan trabajo pesado. Las personas que trabajan trabajo pesado necesitan esa ingesta de líquido porque su mismo cuerpo lo pide. O también puede ser por enfermedad, cuando uno está mal, ¿no? Cuando tiene enfermedad digestiva, ¿no? O está resfriado, también tiene demasiada pérdida en cuanto a lo que es la mucosidad, ¿no? Por la nariz, por la boca, entonces necesita ingesta de líquido. O también puede ser realizado por estrés, ¿no? En la mayoría de las veces, cuando tenemos estrés, o picamos alimentos o buscamos qué comer, pero también se puede neutralizar con el agua. Entonces, va a ser muy importante que tengamos en cuenta estos puntos específicos. Y como les había mencionado, vamos a tomar un poquito en cuenta las propiedades, vamos a volver a mencionar algunas propiedades
es que, por ejemplo, regula la temperatura corporal, ¿no? Facilita la circulación sanguínea de nuestro cuerpo, lo mantiene en movimiento, mejora nuestra función digestiva, ¿no? Ayuda a la eficiente eliminación de las toxinas, ¿no? Y los desechamos, como les había dicho, por el sudor, mediante vías urinarias o por heces, ¿no? Protege y lubrica nuestras articulaciones de los huesos, ¿no? Permite la absorción de los nutrientes, es decir, cuando nosotros consumimos agua, ¿no? Se convierte en sangre y esta sangre absorbe los nutrientes de los alimentos que rotan por todo nuestro cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta los pies. Entonces, el agua va a ser muy importante ya que forma, está, nuestro cuerpo está compuesto más del 60%, ¿no? Por agua. Entonces, esto va a ser importante y en la gastronomía va a ser mucho más importante porque es un líquido elemento que lo utilizamos y vamos a tener en cuenta en muchas recetas, preparaciones, ¿no? Higiene que va a ser importante y no nos olvidemos siempre consumir este alimento. Entonces, este temita, chicos, es súper cortito, pero es muy importante al momento de hablar en cuanto a lo que va a ser nutrición, porque lógicamente hemos visto que tiene una importancia muy determinante en el factor cuerpo, ¿no? Eh, con esto se daría este temita que no son ni 10, no, son 10 diapositivas bien cortitas, y de esto va a salir una pregunta súper fácil, ¿ya? Que ustedes pueden responder incluso ahorita, ¿ya? Aquí está la preguntita. Y ustedes van a poder ingresar y ver la pregunta. Facilito, ¿no? ¿Por qué se dice que el agua es un regulador en el cuerpo humano? Entonces, esto ustedes lo pueden responder, ¿ya? Cuando tengan tiempo, ¿no? Obviamente, facilito, vienen a las diapositivas ustedes y en las diapositivas buscan, ¿no? Porque es un regulador, etcétera. Y le van a poner ahí su respuesta. Esto va a ser importante para que tengamos su forito de lo que